La ponencia, ahora ya sabéis que viene el turno de preguntas, simplemente las sedes que queráis hacer alguna pregunta o las oficinas con algún asistente donde alguno tenga alguna duda o quiera hacer alguna aportación, simplemente con abrir el micro ya os escuchamos todos y la consultáis. Aquí en Zaragoza creo que alguien tenía alguna pregunta y nada, el resto de las sedes eso, pues abrís el micro y preguntéis lo que queráis. ¿Alguno en Valencia? Mara, en Madrid, en Ciudad Real, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis plantear algún caso? ¿Algo que os haya ocurrido? Sí. ¿Me escucháis Sí, desde Valencia? desde Valencia. Sí. ¿Me escucháis? Ahora mejor, sí. Sí. ¿Hola? No, no te escuchamos ahora. No, no te escuchamos. Vamos a ver si arregla el compañero de Valencia el problema con el micro y luego te damos paso otra vez, ¿vale? ¿Alguien más quiere hablar desde otra ciudad? Mientras tanto, aquí en Zaragoza creo que tenían alguna duda. ¿Manuel? Vale, pues damos paso si no a Manuel y ahora cuando el compañero de Valencia arregle el micro. Sí. ¿Cuál es el organismo competente aquí en Aragón de la Agencia de Protección de Datos? Bueno, realmente quien es competente es la propia agencia y por delegación entiendo que, vamos, creo, no tengo certeza, pero vamos, creo que habrá delegado probablemente en algún organismo de la DGA, creo yo. Pero vamos, el órgano realmente competente es la Agencia de Protección de Datos y aquí se actúa un poquito por delegación, ¿no? Pues más que nada, pues, por ejemplo, creo yo que igual si hemos interpuesto una denuncia o lo que sea, pues los organismos aquí delegados pues nos podrían ayudar y también nos podrían orientar. Quizá depende de consumo, así, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser. Otra preguntilla es los niveles de protección. La imagen, hemos hablado de los datos, nombre, biodatos, pero la imagen ¿a qué nivel? Nivel básico. Nivel básico, ¿no? Sí, lo que es imagen es nivel básico. Vale, y en el derecho de acceso, ¿en qué plazo nos debería responder? Creo que el derecho de acceso, creo que hablaba, no sé si eran 6 o 10 días. Creo que son 10 días, me parece el plazo máximo que se está. Pero vamos, que quiero decir que sí, 10. Bastante en la ley orgánica de datos, tiene requisito solamente igual tiempo. Donde está activado, tiene que estar en verde. sí. Terminar el cuarto Es un plazo creo que como máximo 10 horas. Sobre el fichero este varias cosas, ¿visto? Sí. Casi tal cosa. Sí, ¿me oye? Sí, te reduzco el micro que te gustan preguntas en trabajo y ahora os damos paso, ¿vale? Bueno, el fichero VADEXMUG es propiedad de una empresa, lo que hace esta empresa es información de sus propios clientes y poner a disposición de todos los clientes, es decir, que todos los clientes que esta empresa tiene me comunican información y dicha información está a disposición de todos los sí, sí, son quienes lo tienen, lo gestionan, no obstante los requisitos que se exigen pues son importantes. Inicialmente mi consejo sería irse al fichero conscientemente de la información y claro, y si un banco Compañero de Valencia, ciérrate momentáneamente el micro y ahora te damos paso, ¿vale? Si nos fuera las dos. Vale. Sí, nada, simplemente decía que en principio este fichero, el fichero VADEXMUG, está gestionado por una empresa y esta empresa es la que bueno, se encarga de comercializarlo y pues pueden tener acceso al mismo pues entidades financieras, empresas de telefonía y si hemos dejado de ver una cantidad a una empresa o una entidad financiera o lo que sea, pues bueno, si en un momento dado queremos hacer alguna operación de telefonía, como la empresa de telefonía va a tener acceso al mismo, pues en principio pudiera denegarnos la operación solicitada precisamente por una deuda contraída pues, con una entidad financiera. ¿Y cómo nos dirigimos? O sea, ¿sabemos su dirección, su teléfono, Sí, su correo? sí, ¿Dónde está?
Pues en esto, vamos, yo tengo, en mi despacho... Es fácil localizarlo. Sí, sí, es fácil. Yo pienso, vamos, simplemente escribiendo en un buscador de internet, Madescu, aparecería lo que es la... Vale, la lo digo porque dirección. así ya tenemos el camino, ¿no? Para cuando hay que hacer reclamaciones, porque en cualquier momento, efectivamente, si tenemos el derecho a tener el acceso y todos estos derechos a rectificación de oposición, realmente no lo tenemos y no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo. Sí, es verdad. Que eso es lo que pasa con esta historia. Sobre todo siempre aconsejo... Estamos colgaditos esperando que no nos metan, pero no realmente no sabemos defendernos. Así que esta información es fundamental. Pues sí. Gracias. Sí, ha sido nadie que... Ahora vamos a pasar aquí. Compañero de Valencia, ahora puedes, si quieres, hacer tus consultas. Eso, ahora, se me oye ahora. Vale. No he acabado de entender bien la diferencia entre el derecho de cancelación y el derecho de oposición. He creído entender que era lo mismo. Y segunda pregunta, ¿cómo se demuestra cuando ejercito el derecho de cancelación? ¿Cómo puede demostrarme el otro, la empresa o quien sea, que efectivamente los datos se han cancelado? No vale que me diga, se han cancelado. ¿Qué documento, qué tipo de trámite debe llegar a mis manos para que se demuestre fehacientemente que ya no existen tales datos? En relación a la primera pregunta, decirle que el derecho de oposición y el derecho de cancelación no es lo mismo, es parecido, pero no... Bueno, derecho de oposición significa que si una empresa tiene una determinada información sobre nuestra persona y nosotros consideramos que la misma no es correcta, podemos oponernos. Es decir, podemos decirle, nos puede decir, oiga, usted debe, por ejemplo, 2.000 euros y decir, no, yo tengo todas las cuotas pagadas, tengo aquí los justificantes de pago y en consecuencia solamente se adeudan 200. Y como estos 200 vencen dentro de 3 meses, usted no tiene derecho a incluirme en el fichero. Eso sería oponerme. Pero los datos seguirían estando en poder, esta información en poder de la empresa. No obstante, cuando yo ya haya terminado la relación negocial o contractual con dicha empresa, transcurrido el plazo razonable, yo puedo pedir que esta empresa cancele toda aquella información relativa a mí. Si es una empresa, pues bueno, la agencia tributaria le exigirá que guarde facturas, información y demás durante 4 años. Lo que no puede hacer esta empresa en cuestión es tener dicha información durante toda la vida. Por tanto, si usted quiere que dicha empresa cancele sus datos, tiene que ejercitar el derecho de cancelación y decírselo expresamente. Decir, oiga, mire usted, cancele los datos y si por algún tipo de obligación legal no los puede cancelar porque los tiene que mantener durante el tiempo oportuno, usted le puede decir, bien, de acuerdo, no los cancele, pero solicito el bloqueo de los mismos. Es decir, que esos datos queden inmovilizados, que no sean comunicados, que no sean tratados y cuando llegue el plazo que exige la agencia tributaria, que se cancelen. Es decir, una factura, un contrato de compraventa o lo que sea. Es decir, resumiendo, derecho a oposición, no estoy conforme con la información que usted tiene y quiero que la cambie. Y derecho a cancelación, quiero que usted elimine definitivamente la información que tiene. Eso serían las diferencias entre los dos derechos que tenemos. Y en referencia al derecho de cancelación, pues bueno, lo lógico sería que la empresa en cuestión le enviara a usted una comunicación diciendo, pues muy señor mío, por medio de la presente le informamos que los datos de carácter personal relativos a su persona han sido definitivamente cancelados. ¿Pruebas fehacientes de que ello ha sido así? No tenemos ninguna, porque claro, la única prueba sería entrando en las dependencias de la propia empresa, en los propios ordenadores e intentando verificar a ver si dicha información se ha cancelado o no. Por tanto, en este caso lo que hay que hacer, por decirlo de alguna forma, es un acto de fe, pero si nosotros algún día viéramos que esta empresa hace uso de nuestra información, o solo sospecháramos o lo que sea, siempre podríamos denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos y decirles, mire usted, solicitamos el derecho de cancelación, nos enviaron una carta y, sin embargo, están haciendo uso de dicha información. Bueno. ¿Alguna consulta más en Valencia, en Madrid o en Ciudad Real? ¿Vale? ¿Tienes alguna cosita? Los datos o antecedentes, por ejemplo, por cuestiones de delincuencia y demás y tal,
siguen el mismo camino para la cancelación. Sí, bueno, hay dos tipos de antecedentes en sede penal. Están los antecedentes policiales, es una simple detención y es los datos que tiene la policía. Y luego ya estarían los datos judiciales, por decirlo de alguna forma. Si una persona ya es condenada en un proceso penal y se le impone una sanción por delito, no por falta, en ese caso conlleva que esta persona tenga una serie de antecedentes penales, los cuales podrán ser cancelados. El Código Penal establece los plazos para poderse cancelar, dependiendo del delito, de la sentencia en cuestión. Unos se cancelan pues, a unos 2 años, otros al año, otros tardan más tiempo, depende de la condena en cuestión para cancelarse en una fecha u otra. Pero también se pueden cancelar. En principio, los antecedentes penales debieran cancelarse de oficio. Si no se cancelan de oficio, podemos solicitar la cancelación a instancia de parte. Pero no será al fichero este de curso, será al registro central, ¿no? Exacto, sí, exacto. Esto se al registro central de rebeldes y penados, vamos, donde hay que solicitar la cancelación de los antecedentes penales. No tiene nada que ver con el fichero Badescu. El fichero Badescu es por obligaciones económicas, por así decirlo. El otro es por delitos en el orden penal. Perdón, Perpol es el de la policía. Vamos a resumir. Hay 3 ficheros. Badexcug, que es obligaciones económicas de personas físicas. Perpol, que es el fichero que tiene la policía. Y luego está el registro central de rebeldes y penados, que es para antecedentes penales. Hay más ficheros, además. Está el Equifax, está la SMED, pero ya van más dirigidos para deudas que pudieran tener creo recordar, las empresas. Pero bueno, ya eso en principio no afectaría a datos personales. ¿Alguna preguntita, Manuel? El tema de las cookies en Internet. He observado que últimamente algunas páginas ponen un mensajito diciendo que si vamos ahí deberíamos autorizarles. Sí. ¿Esto de qué manera entra en la Bien, protección? hay una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos y esto es un tema interesante por lo curioso que es que se establece que la dirección IP es un dato de carácter personal. Es decir, nosotros tenemos una dirección que asocia a nuestro ordenador, es la dirección IP que se llama, y la agencia determinó que dicha información era dato de carácter personal, porque con la dirección IP en un momento dado pudiera tenerse información determinada. Si las cookies pueden identificar a la persona en cuestión, pues bueno, pues también cabría hablar de información que afecta a la persona en particular, pero vamos, quiero decir que es realmente curioso que la dirección IP se considere por parte de la Agencia Española de Protección de Datos dato de carácter personal. Eso presupone que usamos siempre el mismo ordenador o con la misma IP. Lo cual es un poco... Sí, bueno, si la IP es... Bueno, si se usa de alguna forma frecuente, entonces se considera un... Sí, claro, quiero decir, si nosotros, por ejemplo, acudimos a un cibercafé y en el cibercafé se utiliza de forma fortuita un ordenador, claro, realmente nadie va a identificar la persona en cuestión que lo ha utilizado. ¿Alguna pregunta más aquí en Zaragoza? Sí, yo lo que quería mirar es que, por ejemplo, veo que datos de nivel básico y datos de nivel alto podrían estar un poco en contradicción, porque te pone, por ejemplo, dirección, o por ejemplo, cuando te dice nacionalidad, ya estarías en creencias o origen racial, ¿no? Porque se te dice, eres colombiano, ya eres de origen racial. No estrictamente, puede haber colombianos blancos, negros, amarillos. Ser español tampoco significa que se sea blanco, ¿no? Se puede ser español de origen africano, no necesariamente. Pero que hay algunos por ejemplo, dices eso y que entonces veo que alguno de básico está muy próximo al nivel alto. Lo podría... Depende. Yo recuerdo que se nos planteó hace ya bastantes años, cuando empezamos a trabajar con esto de la protección de datos, que la fotografía se considera dato de nivel alto o no. ¿Por qué? Porque si eres una persona de color, pues este es negro, ya tienes la raza. Pero al final no. Realmente lo que es la fotografía no deja de ser más que un dato identificativo de imagen y poco más. La nacionalidad de la persona no es dato de raza, es dato de procedencia y no se considera tampoco dato de nivel alto. En principio sería un dato de nivel básico. Colombianos, españoles, francés, no es tampoco dato de nivel alto. Hay que ver también caso por caso para ver, por ejemplo, la cuenta corriente. Se llegó a pensar una temporada que la cuenta corriente era un dato
de obligaciones financieras y demás, y se consideraba dato de nivel medio, la Agencia Española de Protección de Datos dijo que no, que la cuenta corriente, incluso los que marcan la casilla quiero hacer una donación para la Iglesia, se consideraba que eso era un dato de nivel alto, un dato religioso, y la Agencia Española de Protección de Datos dijo que no, y además esto tenía su importancia porque los gestores que hacían declaraciones de la renta, si tenían esta información respecto de sus clientes, ellos estaban obligados a tener un nivel de protección de datos de nivel alto, que las exigencias que conlleva no las hemos visto porque afectan principalmente a las empresas, son muy elevadas, ¿no? Y se dijo que no, que la persona marcara la casilla no significaba expresamente que fuera católica, sino que simplemente quería hacer una donación. Hay bastante casuística al respecto. Al principio había un poquito de confusión, pero la Agencia Española de Protección de Datos con el tiempo ha ido clarificando y bueno, y en principio también un poco atemperando las obligaciones que establecía la Ley de Protección de Datos, porque inicialmente eran bastante severas, bastante estrictas. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias empresas que has hecho una vez una compra y que están siempre con el buzoneo, siempre llenándote los emails, o tienes unas listas de emails que no hay quien abra el correo. Esos datos, o sea, tú puedes pedir que no te desaparezcan. Vamos, yo entiendo que perfectamente lo que es correo comercial, perfectamente puede llegar a considerarse incluso como spam, sí, dependiendo si se hace de forma indiscriminada, de forma masiva es spam, si se hace de forma individualizada no sería spam, pero ustedes si lo desean pueden solicitar, oiga, mire usted, cancele mis datos de carácter personal y no me envíe más información, porque la dirección, el email es un dato de carácter personal también. Puede ser un dato de empresa, pero según cómo también puede ser dato personal. Como ya le has comprado. No, pero el consentimiento se puede revocar, ¿eh? Es decir, yo inicialmente otorgo el consentimiento, pero posteriormente lo puedo revocar si yo así lo considero. Es decir, es revocable. Vale. ¿Tenéis alguna duda en alguna otra oficina? ¿En Valencia? ¿En Ciudad Real? ¿Qué está eso? Una pregunta más. Sí. A ver, como cliente, yo puedo exigir, como cliente que doy datos a una empresa, puedo exigir a esa empresa que demuestre que está dada de alta en la Agencia Nacional de Protección de Datos. Y respecto a eso, ¿hay inspecciones reales o no de las agencias de las empresas, sobre si están dados de alta o no y cuál es la sanción que ellas tienen? Obligar a una empresa que demuestre si está dada ante el fichero, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en principio no, pero tenemos una forma muy fácil, muy sencilla. Yo anteriormente les he indicado cuál es la dirección web de la Agencia Española de Protección de Datos y hay un apartado y una pestaña dentro de esta página web que creo que pone, lo tengo un poco de memoria, creo que pone Canal del Ciudadano y luego creo que hay una pestaña que dice Ficheros inscritos. Y dentro de ficheros inscritos creo que distingue entre ficheros de titularidad pública y ficheros de titularidad privada. Si nosotros accedemos a ficheros inscritos de titularidad privada, vamos a comprobar, introduciendo la razón social de la empresa, veremos si ha inscrito sus ficheros o no. Es decir, que tenemos una herramienta muy buena y que está al alcance prácticamente todo el mundo, que simplemente es acudiendo a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, ficheros inscritos, y ahí veremos qué empresas tienen declarados sus ficheros y cuáles no. Y luego la segunda cuestión, tema de inspecciones, decirle que sí que realiza inspecciones de oficio ya he citado antes que creo que hizo una serie de inspecciones al sector hotelero hace ya bastantes años. Hablo un poco de memoria, no sé si el año 2007, 2009, no recuerdo cuándo fue, pero hizo inspecciones, me gusta. Y por otra parte, por denuncias, decir que nuestro despacho ha intervenido en denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos representando a clientes. O sea, que decir que yo he estado en alguna inspección, estando los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos, yo he estado con ellos. O sea, puedo decir que efectivamente es un departamento que funciona. O sea, es un organismo que funciona. Recordad, compañeros, que tenéis que cerrar el micro después, si no, como sabéis que se está grabando, se cuelan los sonidos de las distintas.
La pregunta. En Madrid, ¿tienes alguna preguntita? Vale, pues nada. Oye, otra cosa que me comentaba. ¿Tú quieres instalar una cámara webcam en tu edificio o por ejemplo, tienes un negocio y quieres poner una webcam de seguridad, ¿no? Sí, sí. No la puedes instalar libremente, ¿no? Te has de registrar, ¿y qué derechos tiene la gente que es filmada? Bien, correcto. Vamos por partes. En principio, he indicado antes que la imagen son datos de carácter personal y, en consecuencia, el captar datos de carácter personal a través de una webcam, por ejemplo, aunque sea por motivos de seguridad, son datos de carácter personal. Y el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos establece que la empresa, bueno, el tercero que trate, la persona física o jurídica que trate datos de carácter personal, debe informar con carácter previo del tratamiento de dichos datos. Es decir, por eso están esos carteles amarillos con la cámara así en color negro que pone Ley Orgánica, Ley 15/1999, Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Podrá ejercitar sus derechos se pone la razón social de la empresa, el domicilio, y en principio la persona ya sabe que está siendo grabada. Ahora bien, esos datos no pueden tampoco almacenarse de forma indefinida. Y creo recordar que hay una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, creo que la sacaron en el año 2005, me parece, y esta ya habla largo y tendido sobre el tema de protección de datos y se establece que evidentemente tampoco se pueden conservar dichas grabaciones de forma indefinida. Es decir, que no recuerdo el plazo que da, no sé si es un mes, no recuerdo exactamente, pero vamos, que sí que se puede hacer, pero siempre preavisando y cumpliendo, y evidentemente esta información, al ser un fichero de protección de datos de carácter personal, tendrá que estar inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos y tendrá que llevar las medidas de seguridad correspondientes, es decir, no podrá estar al alcance de cualquiera, sino que tendrá que estar custodiado y simplemente podrá estar a disposición del responsable de los ficheros, en este caso una empresa que los está gestionando. Vale, o sea que una webcam de una entrada de un negocio no puede estar en Internet. Porque entonces... yo entiendo que no, yo entiendo que no porque vulneraría datos de terceros. Esto que se hace de subir ficheros así a grabaciones a YouTube alegremente y tal, yo no sé hasta qué punto es acorde con la normativa en materia de protección de datos, porque a fin de cuentas es información particular, o sea, nadie se tiene por qué enterar de si este señor estaba en la tienda o si estaba en Barcelona o si estaba en Madrid. Por eso mismo en las cámaras también situadas en sitios públicos siempre se intenta desvirtuar un poco la imagen, ¿no? Que Correcto. Nunca es clara la sí. imagen. En principio... Incluso en las situadas en sitios públicos, en las plazas, las del ayuntamiento, vamos. Sí, correcto. Hay que preservar lo que es la información, la confidencialidad de las personas. Entonces, colocarla, subirla a Internet, yo pienso que no. Única y exclusivamente podría estar esta información a disposición del responsable, es decir, de la empresa en cuestión. Sí, yo me refiero a que... No podría haber usos no autorizados. Quien monta una cámara web y la conecta a un servidor IP y desde su casa puede ver la cámara. Y claro, igual que es él desde su casa, tú coges la dirección IP y la ves. Eso... Yo pienso que no estaría autorizado. Vale. Hay formas, por ejemplo, se puede encriptar lo que es la imagen, se puede hacer que solamente sea accesible. Si se utilizan medios que no permitan que terceros no autorizados puedan acceder, entiendo que sí, cumpliendo la normativa en materia de protección de datos, pero si cualquiera puede acceder, en ese caso no. ¿Alguna preguntita más? Aquí en Zaragoza, en Valencia, ¿estáis animados? ¿Os escucháis? ¿Hola? ¿Ahora? Vale. Buenas tardes. Desde Ciudad Real queríamos hacer una consulta con respecto a un préstamo hipotecario que notarialmente en escritura se ha repartido al 50% entre el esposo y la esposa, pero realmente al acceder a la CIRBE, a la base de datos de riesgo del Banco de España, aparece solo el esposo con el 100% de la deuda hipotecaria. Esto de quién es responsabilidad, entiendo que sería la comunicación por parte del banco y si se podría realizar algún tipo de reclamación contra la entidad o contra el Banco de España o contra quién. Gracias.
Primera cuestión que se me plantea es si el matrimonio, si los deudores son solidarios o mancomunados, es decir, que si responden cada uno de ellos solamente por el 50%, o si en caso de impago se puede reclamar al 100%. Si se pudiera reclamar al 100% en caso de impago, desde mi punto de vista la inclusión sería lícita. Si por el contrario solamente se les puede reclamar a cada uno de ellos por su mitad, desde mi punto de vista la inclusión en la CIRBE sería incorrecta y por tanto pudiera ser objeto de reclamación. ¿De quién se realizaría la reclamación? Bien, primero de todo lo que yo haría sería mandar una carta a la CIRBE solicitando información. Esto lo tendrían que hacer los particulares, lo tendría que hacer cualquiera de los dos, bueno, el marido, porque en este caso ha sido a quien han incluido en el fichero. Es decir, oiga, información, carta certificada con acuse de recibo, copia del DNI, solicito la información ante la CIRBE. La CIRBE le facilitaría la información al deudor, al marido en este caso, y a partir de ahí pienso yo que yo lo que haría sería comunicar, mandar, por ejemplo, una copia de la escritura a la CIRBE simplemente para que lo tuviera en cuenta, y en caso contrario ya, y suponiendo que esta anomalía no se solucionara, pues a partir de ahí presentar reclamación vía judicial, porque si debe el 50% no le pueden reclamar el 100%. Entiendo que no es ni avalista, ni fiador, ni nada de nada, sino simplemente, correcto, pues entonces desde mi punto de vista la inclusión ha sido indebida. No nos encontramos, en mi opinión, ante una deuda cierta, líquida, entiendo será vencida, será exigible, pero no es cierta, porque si debe 50 le han incluido por el valor de 100. Consecuencia, no es correcto la inclusión. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta en Murcia o en Santander? ¿Tenéis alguna duda o queréis plantear algún caso? ¿Alguna curiosidad? ¿Aportar algo? ¿No? De todas formas, simplemente decir, nada, a los aquí presentes de Zaragoza y a los que nos estáis escuchando, que por supuesto quedo a vuestra disposición para ayudaros. Sí. Tengo una pequeña preguntita. No sí, sé si sí. Puedo. Perfecto. A mí me ha mandado, no sé si alguien más tendrá una consulta similar. Como también depende mucho de la finalidad para la que otorgas tus datos personales o tus datos, a mí lo que me ha pasado hace poco es que me han mandado publicidad a casa de una peluquería que ha abierto la dueña de una peluquería de la que yo anteriormente era clienta. Entonces, claro, no sé si como la finalidad que yo tenía cuando era su clienta sí que era que me llegara su publicidad a casa, pero claro, ahora ha abierto otro negocio, que es otra peluquería, pero no es la misma que antes, aunque es la misma dueña. ¿Tiene derecho a utilizar mis datos de su negocio anterior o por haber cambiado de negocio no? Simplemente pregunto, ¿la razón social es la misma? ¿No es la misma? Pues ¿Es diferente? No, ha cambiado el nombre de la peluquería, ha cambiado el de localización. Pues yo entiendo que en ese caso, desde mi punto de vista, no, porque los datos se le cedieron a una persona jurídica determinada, no a la otra. Entonces, desde mi punto de vista, habría una forma que se podría haber salvado este tema, que es lo que yo aconsejo cuando tengo clientes empresas y quieren hacer, por ejemplo, publicidad comercial y demás. Decir, oye, yo quiero hacer publicidad de una de mis empresas. Pues no, en principio no puedes hacerlo. Si tú eres cliente de la empresa A, no puedes hacer publicidad de la empresa B. En todo caso, la empresa A puede decir, la empresa B ha puesto a nuestra disposición toda esta gama de servicios, pero siempre tendrá que ser la empresa con la cual nosotros inicialmente hemos contratado. Por tanto, eso de las empresas del grupo cederse la información entre sí, inicialmente no está autorizado, salvo que nosotros hayamos firmado alguna cláusula de cesión de datos. En mi opinión, esa cesión de datos ha sido inconsentida y, en consecuencia, vulneraría la ley de protección de datos. Yo mis datos lo di para otro negocio, sí, no para... Yo entiendo que se ha infringido la ley de protección de datos. Vale. Y otra cosita, has dicho que cuando pedimos a que la empresa que incumple la obligación de dar información tiene sanciones. Correcto. Porque si tú vas a una empresa a preguntar sobre tus datos, tienen la obligación de darte su información. Es obligatorio. ¿Y yo directamente puedo consultar en la Agencia de Protección de Datos sobre qué empresas disponen de mis datos personales? No, ¿O directamente tengo que tiene que hacerse empresa por empresa, porque nosotros, por ejemplo, cuando mis clientes empresas inscriben los ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, si, por ejemplo, inscriben el fichero de clientes, simplemente dicen, oiga, tenemos un fichero de clientes
que tiene este tipo de información, pues datos de nombre, apellidos, DNI, tal, o lo que sea, o datos de salud, o datos de accidentes. Pero claro, no se le facilita a la Agencia Española de Protección de Datos el nombre y apellidos de los clientes en cuestión. Es decir, la Agencia de Protección de Datos no tiene tal información. Tendríamos que dirigirnos a las empresas en cuestión. Vale. Claro, es difícil saber qué empresa puede tener datos nuestros. Muy, muy complicado. Vale. Y respecto a la protección de datos en las personas fallecidas, ¿eso es de qué forma se regula? ¿También en la Ley Orgánica de Protección de Datos o es solo para personas físicas? Yo entiendo que quizás ahí pues hay leyes, pues por ejemplo el derecho al honor, el derecho a la ley que protege el honor, la intimidad, la imagen de las personas, que entiendo yo que se podrían ejercitar tales acciones en defensa de una persona fallecida por los que fueran sus herederos. Pero ya sería un caso un tanto atípico. Vale. ¿Alguno más tiene alguna duda o quiere plantear alguna cosa que le haya pasado? ¿No? Vale. Pues si no tenéis ninguna consulta más, aprovechando que está aquí Antonio y os puede resolver cualquier duda que tengáis sobre protección de datos, pues ya lo dejamos, si no hasta aquí la ponencia. Muchas gracias, Antonio, ha sido interesante. Ha sido bastante cercana e interesante. El tema tiene sustancia, además son cosas bastante habituales, sobre todo de los casos que has expuesto. Pues nada, pues muchas gracias, nos vemos mañana también, que sabéis que hay otra ponencia sobre medios de pago, que la da Antonio Sanz en comercio electrónico, que también es bastante interesante y también tiene cercanía con la que has estado tú hoy, porque irá sobre cómo pagar a través de internet, cómo tenemos que tener cuidado a la hora de dar según qué, utilizar la tarjeta de crédito, etcétera. O sea, medios de pago en comercio electrónico, que también está bastante bien. Y sabéis que posteriormente todas estas ponencias se cuelgan en la plataforma de educación online, y podéis acceder a ellas posteriormente cuando se cuelguen, ¿vale? Si no tenéis ninguna cosa más, ¿no? Vale, pues nada, entonces lo dejamos aquí. Nos vemos mañana también a la misma hora para la de medios de pago, ¿vale? Gracias, Antonio. Gracias a vosotros.